Bienvenidos a Prometeo, un proyecto del Poli para el Poli. Buenas tardes, estudiantes del Politécnico Jaime Zarza Cadavid. El día de hoy vamos a ver la clase de cálculo integral que tiene que ver con el tema de integración por partes, tema muy aplicado para solucionar los diferentes ejercicios de integración. Como ya lo habíamos dicho, no existe una técnica de integración que permite integrar lo que es la multiplicación o la división de funciones. Propiedades que sí ocurren en la derivada, si existe la derivada de multiplicación y división, pero en la integración no podemos contar con un método o con un teorema que me ayude a solucionar una integración de multiplicación o de división. Por ejemplo, si tenemos la integral de x por x menos 1 de x, esta se puede resolver destruyendo el paréntesis. Yo puedo multiplicar, en este caso, el x por el x, que me daría x a la 2, y el x por 1, que me daría x, donde me quedaría la integral de x a la 2 menos x de x, y ya sabemos que integrar x a la 2 me daría x a la 3 sobre 3, menos la integral de x me quedaría x a la 2 sobre 2 más c. También tenemos la integral de x a la 2 raíz cuadrada de 1 menos x de x. Esta integral se puede resolver utilizando el método de la sustitución como lo tenemos acá. Para ello, ¿qué hacemos entonces? Reemplazamos u igual a 1 menos x, donde x, si despejamos a x sería igual a 1, intercambiamos esta x para acá y esta u para acá, y me quedaría que sería x igual a 1 menos u, y la derivada de u, que sería igual a menos de x, ¿sí? Luego, si lo reemplazamos entonces esa u y ese de u en la integral, me quedaría que es integral de x a la 2, que sería 1 menos u, que es lo que es x elevado al cuadrado, por la raíz cuadrada de 1 menos x, que sería u, por el diferencial de x, que es menos de x, ¿sí? En este caso, podemos ver que si destruimos este binomio al cuadrado y lo multiplicamos por esto, podemos integrar de una forma mucho más fácil cada uno de los términos que tenemos ahí. Pero a veces podemos encontrar una integral como la siguiente: integral de x a la 2 e a la x de x, las cuales, si bien sabemos, es el producto de dos funciones, las cuales no se pueden integrar por una técnica básica sencilla o por un método de sustitución. Y en integrales como estas es que nosotros tenemos que utilizar lo que vamos a llamar la técnica de la integración por partes. Vamos a mirar el paso a paso de lo que es una integración por partes. ¿De dónde vamos a derivar la fórmula para hallar una integración por partes? Lo vamos a hacer de la derivada del producto, ¿sí? ¿Cómo se hace la derivada del producto? Vamos a recordarla. Tenemos dos funciones, una que se llama u y otra que se llama v. Esas dos funciones son diferenciables. Cuando le sacamos la derivada, decíamos que la derivada de ella era la primera por la derivada del segundo, mírenlo, aquí lo tenemos, más la segunda función por la derivada de la primera, mírenlo, aquí lo tenemos, ¿sí? Esa era la fórmula que nosotros utilizábamos. Si nos apoyamos en ella y despejamos lo que es el término u por v',
Vamos a quitar este término de acá, este segundo término lo vamos a quitar y lo vamos a pasar hacia el otro lado. Al pasarlo hacia el otro lado, como está positivo, pasa a negativo y ¿qué me quedaría? Me quedaría entonces que U por V' es igual a la derivada de U por V menos por U', ¿sí? Simplemente lo que hicimos fue pasar este término que está positivo al otro lado del diferencial. Ahora, si integramos a ambas partes de esa ecuación, ¿qué podemos encontrar? Que la integral de u de x por u' de x es igual a u de x por vx menos la integral de v por u' de x. ¿Sí? Eso fue lo que nos quedó. ¿Por qué nos quedó acá? Recuerden que en este término de acá teníamos la integral de una derivada. Y la integral de una derivada, como son operaciones inversas, se cancela y me queda la función inicial, que era u por v. Que si simplificamos entonces esa fórmula que tenemos ahí de la integración por partes y la escribimos de una forma más fácil, más sencilla, la vamos a tener de aquí en adelante de esta forma, que la integral de u por dv es igual a u por v menos la integral de v por du. ¿Sí? De aquí en adelante en esta clase la vamos a trabajar así de esta forma simplificada. La técnica de integración por partes entonces consiste en identificar y integrar cuáles son los dos términos. A uno de ellos lo vamos a llamar u y al otro lo vamos a llamar dv o diferencial de v, tales que cumplan esa ecuación, que la integral de u por dv sea igual a u por v menos la integral de v por du. Es decir, que debemos de identificar el término u, ¿sí? Y el término v, y luego organizarlo como lo dice la fórmula, de modo que se pueda evaluar en una segunda integral mucho más fácil, porque de todas maneras nos va a quedar una integral, pero la integral, la idea es que siga siendo mucho más fácil que la primera integral o que la integral que teníamos al inicio. El éxito de esto depende de qué, de la forma más apropiada que tengamos para escoger cuál sería u y cuál sería el dv, ¿sí? Entonces, a medida que vayamos practicando, vamos a ir cogiendo experiencia y ir identificando cuál va a ser el término u y cuál va a ser el término dv. Cuando se elige u, debe de ser la función cuya derivada es una función simple, ¿sí? Esa es la idea, que la derivada de u sea una función simple y de v que sea el factor más complejo del integrando y pueda integrarse directamente. Entonces, u, el término más sencillo y que su derivada sea mucho más simple. Esa es una de los tips o de las ayudas que podemos dar para que seleccionemos de la mejor forma el u y el dv. También existe por allá un método empírico que se llama ILIATE, ¿sí? ILIATE te da el orden de cómo debes escoger cuál es el término de u, ¿sí? Entonces primero dice en su orden, si hay una función que sea inversa, escoja primero inversa, luego la logarítmica, luego la algebraica, luego una trigonométrica y por último la exponencial, ¿sí? Se escogería en ese orden las funciones que deben de llamarse u. Vamos a mirar entonces en la integral que ya teníamos, integral de x a la 2, e a la x de x, ¿cómo haríamos para resolverlo con el método de ILIATE? El método de ILIATE entonces tendríamos un x a la 2, que es una función algebraica, y tenemos un e a la x, que es una función exponencial. Según el método de ILIATE nos dice que primero va a la inversa,
luego va la logarítmica, luego iría la algebraica. O sea que en ese caso u sería x a la 2, que sería la función algebraica. Mírenlo, aquí la tenemos. ¿Sí? Y luego por último estaría la exponencial, que sería e a la x, que esa sería el dv. Entonces dv sería e a la x de x. Eso es lo que me dice el método de ILATE. ¿Sí? Para que lo utilicen, es bueno este método, también ayuda. No es un teorema, como les coloco ahí, es una técnica empírica que ayuda a organizar cuál sería el u y cuál sería el diferencial de v. Si vemos entonces, vamos a organizarlo como ux a la 2 y tenemos que sacar la derivada de u. La derivada de u, ¿qué es? La derivada de u sería, la derivada de x a la 2 sería 2x por el diferencial de x. Y el otro término que sería el diferencial de v, que es e a la x de x, lo que se hace es integrar. Integramos a este lado, integramos a este lado. La integral de dv que me da v. Y la integral de e a la x de x que me da e a la x. Ese sería el término dv. Luego, ¿qué vamos a pasar a hacer? Vamos a reemplazar cada uno de los términos de la ecuación. Me dice entonces que la integral de x a la 2 e a la x de x es igual a u, que sería x a la 2, mírenlo, aquí lo tenemos, por v, mírenlo aquí, que sería e a la x, listo, menos la integral de v, mírenlo acá, v, e a la x, por el diferencial de u, que sería por 2x de x, mírenlo acá, por 2x de x. Si simplificamos entonces, sacamos el 2 de la integral y me quedaría que esto es la integral de e a la x por x de x. ¿Sí? Nuevamente podemos ver que me queda la integral de un producto. Hay veces que no hay necesidad de continuar integrando, sino que la integral termina ahí. Se hace una integral directa, sencilla, pero en este caso me queda otro producto. Como me queda otro producto, tengo que volver a integrar esa función y volver a hacer la fórmula de u, de dv, volver a separar los términos. En este caso entonces vamos a repetir el procedimiento. La integral de x e a la x de x, vamos a ver quién es u, sería x, el diferencial de u, que sería de x, el diferencial de v, que sería e a la x de x, y la integral de v, que sería v, la integral de e a la x, que sería e a la x. Si reemplazamos entonces en la fórmula, ¿qué me quedaría? Que es la integral de u por dv es igual a u por v, o sea, a u por v, que sería x por e a la x. Miren, aquí lo tenemos. Menos la integral de v, menos la integral de e a la x, mírenlo acá, por du por el diferencial de x. Entonces en este caso ya ahora sí vemos que me quedó una integral que ya se puede hacer directa. Entonces me quedaría que esto es x por e a la x menos la integral de e a la x de x, que sería x. Ahí terminaría esta segunda integral. Entonces vamos a unirlo todo. Si lo unimos todo, ¿qué quedaríamos? Teníamos en que la integral de x a la 2 e a la x de x era igual a x a la 2 e a la x menos 2 por la integral de e a la x de x. Reemplacemos esta integral. Esta integral, ¿cuánto me dio? Esta integral me dio esto que tenemos acá. X e a la x menos la integral de e a la x de x. ¿Sí? La resolvimos y me quedó que esto es igual a x a la 2 e a la x menos 2 por x e a la x
menos por menos me daría más 2 y la integral de a la x, que es e a la x más c. Ahí terminaría esa integral. Mire que es un método fácil, no es muy complicado y mucho menos si seguimos el orden de las características que nos da. Me gustó hacer este ejercicio iniciando porque de todas maneras hay que hacer la integral por partes 2 veces. Siempre hay que hacerlo, no siempre. Algunas veces sale de una vez, otras veces hay que volver a integrar como sucede en este caso. Vamos a ver otro ejemplo a continuación. Bueno, vamos a integrar el logaritmo natural de x de x. Esta integral es una integral con una característica bien importante. Y es que si miramos, no hay el producto de dos funciones. Entonces uno se pregunta, ¿por qué una integral por partes si no hay dos funciones? Yo no doy sino una sola función. Entonces en este caso podríamos decir que sí hay dos funciones. Una que puede ser una constante, que si la quiere la llamamos u1, o otra que sería el logaritmo natural una y el diferencial la otra. Entonces en este caso vamos a tener esas dos funciones para que veamos los diferentes prototipos de los ejercicios que se nos pueden plantear. Vamos entonces a separarlo en su u y en su diferencial de v. Si u es igual a ¿quién? Al logaritmo natural de x. Recuerden que según la teoría, ¿sí? U debe ser la función más fácil de derivar y dv sería la función más fácil de integrar. ¿Sí? Entonces en este caso para derivar, ¿cuál sería más fácil? Como que cualquiera de los dos, pero es más fácil derivar el logaritmo natural que integrar el logaritmo natural. Es más, eso es lo que estamos haciendo. Entonces sería u el logaritmo natural. Y si lo hacemos con late, entonces también nos dice que primero debe estar las funciones del logaritmo natural. Entonces, logaritmo natural es u, la derivada del logaritmo natural sería 1 sobre x por su diferencial. Y el diferencial de v, que sería igual a la derivada de x. Y si integramos a ambos lados, me quedaría que la integral de v es v y la integral de dx es x. ¿Sí? Vamos a aplicar nuestra formulita y vamos a reemplazar cada uno de los términos que nos dice entonces ahí la integral. Me dice que la integral del logaritmo natural de x es igual a u por v, a u que es logaritmo natural de x por v que es x, mírenlo acá, x por el logaritmo natural menos la integral de v que es x, mírenlo acá, por el diferencial de u que es 1 sobre x de x. X arriba, x abajo se cancela. ¿Y qué me quedaría? Que esto es x logaritmo natural de x menos la integral de dx. En ese caso integro de x y ya me quedaría que esto es igual a x logaritmo natural de x menos x más c. Mire que es un método fácil de integrar, no es muy complicado. Lo importante es que llevemos el orden de la selección de u y el diferencial de v. En el siguiente ejemplo nos dan la integral de x por e a la 3x por el diferencial de x. Volvemos a hacer lo mismo, tomamos u, que es la función algebraica, igual a x, derivo u, que me daría de x, y me quedaría que el diferencial de b es e a la 3x por dx, donde si integro a ambos lados, ¿qué me quedaría? Que la integral de db me da v y que la integral de e a la 3x me daría e a la 3x sobre 3. Aquí tengo la fórmula, vamos a aplicar la fórmula y entonces ¿cómo me quedaría la integral por partes? Sería u por v, voy a borrar esto, u por v, sería x por 1/3 de a la x menos la integral de v, que es 1/3 de a la x, por du,
o sea, por dx. ¿Sí? Si integro eso, organizo este primero, me daría un tercio de x por e a la x, saco la constante y me quedaría la integral de e a la 3x de x, que me quedaría nuevamente que es e a la 3x sobre 3 más c. Donde si lo multiplico por ese un tercio que ya teníamos ahí afuera, antes me quedaría un tercio por un tercio, me quedaría un noveno de e a la 3x más c. Ese sería entonces el total de la integral por partes de x por e a la 3x de x. Vamos a integrar x a la 2, logaritmo natural de x de x. Por favor, tengamos en cuenta que no siempre u es la primera función que aparece ahí. Y el diferencial, la segunda función, no. Siempre analicemos antes de quién va a ser u, quién va a ser el diferencial de dv. Miremos a continuación. U va a ser ¿quién? El logaritmo natural de x. ¿Sí? Casi siempre colocan x a la 2. No tiene que ser así. ¿Por qué? Porque en este caso el logaritmo natural es muy fácil de derivar. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x por su diferencial. ¿Y quién va a ser dv? El x a la 2 de x, donde integrar esta función, integral de x a la 2, sería, si integramos a ambos lados, la integral de dv sería v, y la integral de x a la 2 de x sería x a la 3 sobre 3. Mírenlo, aquí lo tenemos. Vamos entonces a reemplazar en la función. La ecuación me dice que es u por v. U, el logaritmo natural, y v es un tercio de x a la 3. Un tercio de x a la 3 por el logaritmo natural, ahí lo tenemos, menos la integral de v. ¿Quién es v? Un tercio de x a la 3, mírenlo acá, por du. ¿Y quién es du? 1 sobre x por el diferencial de x. ¿Sí? Si simplificamos, x a la 3, x a la 1, cancelo 1, me queda x a la 2, me quedaría que esto es un tercio de x a la 3, logaritmo natural de x menos un tercio de x a la 2 por su diferencial. Este un tercio sale de la integral y me quedaría que esto es la integral de x a la 2 de x, que sería x a la 3 sobre 3. Entonces me quedaría que en sí la integral de x a la 2 logaritmo natural de x es un tercio de x a la 3 logaritmo natural de x menos un noveno de x a la 3 más c. Esa sería la integral. El ejemplo número 4 me dice que integremos e a la x por el coseno de x de x. Para eso, aquí entonamos como u al coseno de x. La derivada del coseno es menos el seno de x. ¿Quién va a ser el diferencial de v? Va a ser e a la x de x. Si integramos a ambos lados, me quedaría que la integral de dv sería v y la integral de e a la x es la misma e a la x. Vamos a reemplazar en la ecuación y nos quedaría que u por v. U es el coseno y v es e a la x. E a la x por el coseno de x menos la integral de v, que es e a la x, por el diferencial de u, que es menos seno de x. Si ven acá, tenemos un más, ¿por qué? Porque menos por menos da más, y me quedaría la integral de e a la x por el seno de x de x. Como hay que hacer un procedimiento enseguidita, vamos a llamar a esta la integral 1. De ahí volvió y me quedó una integral que es el producto de dos funciones. Por lo tanto, tenemos que volver a integrar por partes y tenemos que volver a hacer u de v. Entonces, ¿quién va a ser u? Ya en este caso, u va a ser el seno de x y la derivada de u sería la derivada del seno, es el coseno.
¿Y quién es el diferencial de v? Sería e a la x, donde si integro a ambos lados, me quedaría que la integral de dv es v, y la integral de a la x de x sería e a la x. Reemplazo nuevamente en la formulita y ¿qué me quedó? Que esto es u por v, u por v, e a la x por el seno de x, menos la integral de v, que es e a la x, míralo acá, por el diferencial de u por coseno de x de x. Volvió y me quedó otro producto. Y si seguimos haciendo, siempre me va a quedar un producto, porque la integral de e a la x o la derivada de e a la x siempre va a ser e a la x. Y la derivada del coseno va a ser el seno o viceversa, la integral del coseno va a ser el seno. Siempre vamos a tener estas funciones ahí. Por lo tanto, siempre me va a quedar ese producto. Y entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver y finalizar este ejercicio? Si vemos en esta integral que tenemos acá, está exactamente igualita a la integral del inicio. Integral de e a la x por el coseno de x. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar esta integral hacia el otro lado, ¿sí? Vamos a pasarla al otro lado y vamos a ver que se nos van a juntar los términos semejantes, ¿sí? Esa va a ser la característica que vamos a encontrar. Para continuar, vamos a sustituir la función 2 o la integral 2 en la integral 1. ¿Y qué vamos a obtener? Que la integral de e a la x por el coseno de x es igual a e a la x por el coseno más e a la x por el seno menos la integral de e a la x por el coseno de x. Como podemos ver, o como les dije en la presentación anterior, este e a la x es igual a este que está acá, son exactamente iguales, donde entonces voy a juntarlos, y para juntarlos, este término que está acá negativo, lo voy a pasar positivo para acá. Al pasarlo positivo me quedaría que dos términos iguales, me quedaría que esto acá es 2 integral de e a la x coseno de x, mírelo acá, 2 integral de e a la x coseno de x, igual a coseno e a la x coseno de x más e a la x seno de x más c. Donde entonces este 2, aquí no me puede quedar nada, este 2 lo voy a quitar de ahí, ese 2 que está multiplicando pasa a dividir al otro lado. Y al pasar a dividir al otro lado, ¿qué me quedó? Que la integral de e a la x por el coseno de x es igual a 1/2 de e a la x por el coseno de x más 1/2 de e a la x por el seno de x más c. ¿Sí? Esto se llama integrales cíclicas. Cíclicas quiere decir que se repiten y se repiten y se repiten, donde entonces lo que hacemos es más bien separar, simplificarlas e unir los términos semejantes. Ejemplo número 5 nos dice que resolvamos la integral de e a la x más 2x a la 2. Eso es un binomio al cuadrado. Recordemos que un binomio al cuadrado se resuelve el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Si resolvemos me quedaría que es e a la 2x, que es el primero al cuadrado, más 2 veces primero por el segundo, 4x e a la x, más el segundo al cuadrado, que sería 4x a la 2. Como podemos ver, este término y este término lo podemos integrar directamente. Este ya se me convierte en un problema porque ya tenemos el producto. Entonces me quedaría la integral de e a la 2x sería e a la 2x sobre 2. Mírenlo, acá la tenemos. La integral de 4x a la 2 sería 4x a la 3 sobre 3. Mírenlo, aquí lo tenemos. Y vamos a dejar indicada la integral de 4x e a la x de x. Podemos ver que es un producto. Como es un producto, hay que resolverla como una integral por partes.
Entonces vamos a separar solamente esa integral, la resolvemos y ahorita lo volvemos a unir con estos dos términos anteriores. En este caso, ¿quién va a ser U? U es 4x. También podríamos haber quitado el 4 y haberlo sacado de la integral, como quiera. Procedimiento usted lo selecciona. En este caso vamos a tomar U como 4x y la derivada de 4x es 4 de x. Digamos dv como e a la x de x, donde entonces integro a ambos lados, me quedaría que la integral de dv es v y que la integral de e a la x de x es e a la x, que si reemplazamos en nuestra ecuación sería igual a 4x por e a la x, mire acá, 4x por e a la x, menos la integral de v, que es e a la x, ¿sí? Por el diferencial de u, que sería 4 de x, mire, aquí lo tenemos. Ya si me quedó una integral directa, donde entonces en este caso integro y me quedaría que la integral de 4e a la x es 4e a la x. Entonces me quedaría que la integral de 4xe a la x de x es 4xe a la x menos 4e a la x más c. Voy a reemplazar esa integral allá en el paso número 1 y ¿qué me quedaría? Que la integral de e a la x más 2x a la 2 es igual a un medio de e a la 2x más 4 tercios de x a la 3 más 4x e a la x menos 4e a la x más c. Mire que se puede combinar técnicas. Aquí integramos técnicas integrales básicas y sencillas con una integral por partes. También podemos tener una integral por partes y una integral por sustitución, ¿sí? Se pueden mezclar los diferentes métodos de integración. Hay otro tipo de integrales que se les llaman método para tabular. Este se hace para integrales no cíclicas. Cíclicas fueron las que vimos ahorita que se repetían. Aquí no, aquí no. ¿Qué vamos a hacer? Nos dice que el método de tabular te va a permitir desarrollar cierto tipo de integrales sin tener que utilizar todos los pasos de la integración por partes. Para aplicar el método de tabular una integral no cíclica, o ya tiene que ser no cíclica, vamos a tener que ver con las siguientes formas de integración. X a la n por el coseno, x a la n por un seno o x a la n por un e a la bx, donde entonces en este caso la idea es integrar estas funciones que son productos. Vamos a explicar el método con un ejemplo. Esta integral ya la resolvimos, ya la hicimos por el método por partes. Vamos a resolverla por el método de tabulación para que veamos que es muy fácil, muy sencillo y que el resultado obviamente nos tiene que dar lo mismo, no puede cambiar, ¿sí? Ahora usted tiene que resolver dependiendo como le pida a su profesor. Esto es un TIC, una característica, unas metodologías que no tienen teoremas, ¿sí? Pero que se pueden hacer para resolver de una forma más fácil. Pero de todas maneras, una integral por partes debe de resolverse, ¿sí? Por su teorema, que es aplicando la ecuación. Pero aquí te podemos dar unas características importantes para resolverlo de una forma fácil. Entonces me dice, vamos a organizarlo en una tabla, ¿sí? En la primera columna vamos a colocar las derivadas y en la segunda columna vamos a colocar las integrales, ¿sí? Dice acá, las derivadas deben de ir hasta 0 y vamos a colocar las integrales hasta donde me lo diga la derivada. Vamos a mirar la siguiente tabla. Tengo aquí, el primer término va a ser x a la 2, ¿sí? Ese va a ser el primer término. Y el segundo término, o el que vamos a integrar, va a ser e a la x. Siendo así, entonces derivo x a la 2. La derivada de x a la 2, ¿qué me quedaría? Me quedaría que es 2x. La derivada de 2x, ¿qué me quedaría? Que es 2. Y la derivada de 2 es 0. Ya ahí tengo que parar, no hay más.
Ahora cojo la siguiente función que sería e a la x. La integro. Y la integro tantas veces me lo diga la función, o sea, la derivada, perdón. O sea que la tengo que integrar 3 veces. La integral de e a la x es e a la x. La integral de e a la x es e a la x. Y la integral de e a la x es e a la x. En este caso está dando lo mismo, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver más ejemplos donde no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la función es e a la x. Pero si fuera por decir algo, un coseno, la integral del coseno ya me daría que es el seno y ya así sucesivamente. Es solamente en este caso que se da que la integral de e a la x es la misma e a la x. Continuemos. Vamos a colocar unas flechas, ¿sí? Donde las flechas va a unir el primer término de la derivada con el segundo término de la integral. Siempre va a ser así, siempre va a ser así. Por eso se dice que las flechas van a ir en diagonal, pero en diagonal quiere decir primero con segundo, segundo con tercero, tercero con cuarto y así sucesivamente. Y además vamos a intercalar los signos. ¿Sí? La primera integral desarrollada positiva, la segunda integral negativa y la siguiente integral positiva. Siempre vamos a intercalar los signos y siempre iniciando con más. Siempre es siempre. Y ya luego vamos a multiplicar esos elementos o esas funciones que hay en esas flechitas. Y esa sería la integral. O sea que en este caso dice, para escribir la respuesta multipliquemos todo lo que esté en la diagonal, o bien cada cosa que esté en el extremo de la flecha, poniendo el signo que esté encima de la flecha. Vamos a mirarlo acá. Antes la integral de x a la 2, e a la x de x es x a la 2 por e a la x, con su signo, menos 2x por e a la x, con su signo, más 2 por e a la x, más c. Sabemos que al final siempre va un más c, que no se nos olvide. Si lo simplificamos, ¿qué me quedaría? X a la 2 por e a la x, 2xe a la x, más 2e a la x. Y eso sería todo. Mire que realmente es un tip, más no es un teorema ni nada de esas cosas porque no estamos integrando, pero es una forma fácil y práctica que podemos tener para resolver algunas integrales. Vamos a mirar la integral de x a la 3 coseno de 2x de x. Se comienza realizando la tablita. Este va a ser el primer término y este va a ser el segundo. X a la 3 lo derivamos. La derivada de x a la 3 me da 3x a la 2. La derivada de 3x a la 2 me da 6x. La derivada de 6x me da 6. Y la derivada de 6 es 0. Paro hasta llegar en 0. Y ahora sí empezamos a integrar. La integral del coseno de 2x. La integral del coseno de 2x me da seno de 2x sobre 2. Va positivo. La integral de seno de 2x sobre 2. La integral del seno es menos coseno. Mírenlo acá. De 2x sobre 2 nuevamente. Al dividirlo entre 2 me queda sobre 4. Y aquí ya está menos. Este menos desde la integral, este menos desde la flechita que vamos intercalando los signos. Siguiente, va positivo. La integral del coseno, que sería la integral, que sería seno de 2x sobre 2. Al dividirlo entre 2 me quedaría 8. Y este signo negativo permanece ahí. Y por último estaría la integral del seno de 2x. Con este menos de acá, la integral del seno es menos el coseno, ¿sí? Con este menos que está acá me quedaría positivo. Antes me quedaría que es coseno de 2x dividido entre 2 me daría 16, ¿sí? Multiplico los diagonales o las flechitas y lo reemplazo con sus signos. Aquí me quedaría menos por menos 2 más por menos da menos y este quedaría menos, ¿sí? Hay que tener en cuenta esos signos, no se nos vayan a olvidar. Multiplicando eso, entonces, ¿cuál sería la respuesta?
Vamos a mirar la respuesta. Me quedaría que la integral de x a la 3 por el coseno 2x de x es x a la 3 por el seno de 2x sobre 2 menos 3x a la 2 por menos el coseno de 2x sobre 4 más 6x por menos el seno de 2x sobre 8 menos 6 por el coseno de 2x sobre 16 más c. Si simplificamos, ¿qué me quedaría? X a la 3 seno de 2x sobre 2 menos por menos da más. 3x a la 2 coseno de 2x sobre 4. Más por menos da menos. Simplificamos mitad, mitad. Me quedaría 3x seno de 2x sobre 4. Menos. Sacaríamos mitad, mitad, 3 octavos de coseno de 2x más c. Esa sería la integral por el método de tabulación. Por último, vamos a integrar x a la 2 e a la 3x sobre 2 de x. Y vamos a demostrar que es igual a esto. Aquí tenemos las derivadas. X a la 2, derivada de x a la 2 es 2x. La derivada de 2x es 2 y la derivada de 2 es 0. La integral de e a la 3 medios de x es e a la 3 medios de x sobre 3 medios. Al hacer la inversa me quedaría 2 tercios. Seguimos. Integral. Esa sería positiva. Integral de 2 tercios e a la 3x sobre 2. Vuelve y me quedaría e a la 3x sobre 2 sobre 3 medios. Y ya me daría 4 novenos. Y ya el signo menos. Y lo mismo, quedaría igual, pero ya por 2 y por 3, por 2 me daría 8 y por 3 me daría 27. Con su signo positivo. Si ya multiplicamos las diagonales, ¿qué me quedaría? Que esto es igual a x a la 2 por 2 tercios de e a la 3x sobre 2. Mírelo acá. Menos 2x por menos 4 novenos. 4 novenos de e a la 3x sobre 2. Más 2 por 8, 16 sobre 27 e a la 3x sobre 2. Más, ¿sí? Saquen el factor común para que demuestren lo que nos pedía el enunciado, que era demostrar que la integral de x a la 2 e a la 3x sobre 2 de x es igual a 2 sobre 27 por e a la 3x sobre 2 que multiplica a 9x a la 2 menos 12x más 8 más c. Entonces termine de hacer ese último paso para que encuentre la integral con su igualdad. Finalmente, les dejo de tarea que hagan la integral desde 0 hasta 1, ya una integral definida, de x a la 2 seno de x, y demuestren que esto es igual a 0.223. Ahí les queda la bibliografía. Repasen, practiquen. Aquí están los ejercicios propuestos. Usted me va a decir, son bastanticos, pero la idea es que practiquen mucho. Recuerden que necesitamos volvernos un poco más ágiles y prácticos en esto de integrales. Les agradezco por participar de nuestras clases. Que estén muy bien, que tengan una feliz tarde y que Dios los bendiga.